Como hemos visto en el módulo anterior, una de las principales contribuciones de la aviación a la Agenda 2030 y en general a minimizar su huella ambiental tiene que ver con los combustibles de aviación sostenibles, conocidos ya por su sigla en inglés SAF. Los combustibles sostenibles son un caso particular, y el más interesante desde luego, de los combustibles alternativos. Estos tienen un primer interés como productos sustitutivos del queroseno procedente del petróleo, si bien los verdaderamente interesantes son los que además contribuyen a reducir las emisiones de CO2. La característica deseable para un combustible alternativo, al menos en el corto y medio plazo, es que requiera las menores modificaciones posibles en el conjunto del sistema. Y esto se consigue si se puede mezclar con el queroseno actual, lo que se llama drop-in. De esta manera se pueden utilizar en los motores actuales sin necesidad de realizar prácticamente ninguna modificación en los mismos, y obviamente sin dañarlos. Además, se puede utilizar para su distribución el sistema logístico actual, lo que simplifica enormemente su introducción. Cuando se dice que los SAF no contribuyen a las emisiones de CO2 a la atmósfera, se está hablando lógicamente de su contribución neta. Estos combustibles, al quemarse, emiten CO2 en la misma cantidad que el queroseno fósil. La diferencia es que la materia orgánica de la que proviene ese SAF, plantas por ejemplo, habría absorbido previamente ese CO2 de la atmósfera durante su desarrollo. Para que un SAF sea considerado como tal, debe cumplir 3 requisitos, y cada uno debe ser verificado por el organismo de certificación: que sea sostenible, que provenga de una materia prima alternativa al petróleo crudo y que obviamente sea un combustible con las propiedades físicas y químicas requeridas. Para utilizar válidamente el término sostenible, se deben cumplir ciertos criterios relacionados fundamentalmente con la reducción de las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Además, puesto que el cultivo de las plantas de las que muchos de estos SAF provienen puede afectar al medio natural, se pide que se limiten sus necesidades de agua dulce, que no compitan con la producción de alimentos y que no aumenten la deforestación. Los SAF son un instrumento fundamental del programa CORSIA de OACI. CORSIA es el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional. Para que un combustible sea considerado SAF en el contexto de CORSIA y sea por tanto susceptible de compensar emisiones, deberá generar menores emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida que el queroseno fósil, al menos un 10%. Además, no debe fabricarse a partir de biomasa obtenida de tierras con alto contenido de carbono, como son los bosques primarios, los humedales y las turberas. En el cálculo del ciclo de vida se incluyen incluso las emisiones debidas al cambio de uso directo de la tierra. Hoy en día están certificados SAF que provienen de muy diversas materias primas. Los más frecuentes son los obtenidos a partir de biomasa o biocombustibles, ya sea a partir de cultivos o a partir de residuos forestales. Pero también se obtienen a partir de otros desechos, como grasa animal, aceite de cocina usado e incluso de residuos sólidos urbanos. Los SAF son hoy una realidad. Desde los primeros vuelos experimentales en 2008, se han realizado aproximadamente 360.000 vuelos utilizando SAF, por parte de unas 40 compañías aéreas diferentes, con vuelos comerciales regulares desde el año 2016. De momento, mezclados hasta en un 50% con el queroseno convencional, aunque ya ha habido vuelos experimentales con un 100% de SAF. En España, Repsol e Iberia han realizado recientemente el primer vuelo con biocombustible producido en nuestro país a partir de residuos. En concreto, el biojet utilizado pertenece al lote producido el pasado agosto en la refinería de Petronor, que se ubica cerca de Bilbao y pertenece al grupo Repsol. Sin embargo, además de las posibles afecciones sobre el medio natural, los SAF presentan hoy en día problemas de escalabilidad. Se producen en muy poca cantidad y eso hace que resulten más caros que el combustible para aviones convencional. Su precio depende de muchos factores, como el uso de diferentes materias primas, mecanismos de producción, transporte, etc. Pero como regla general, el SAF es entre 1,5 y 2,5 veces más caro que el queroseno convencional. Ello dificulta, como es natural, que las compañías aéreas utilicen este tipo de combustibles. Por eso IATA, la Asociación de Líneas Aéreas, hace un llamamiento a los gobiernos para que implementen políticas regulatorias que incentiven el uso de SAF, al tiempo que inviertan en I+D y en el desarrollo de plantas piloto. Según IATA,
se podría alcanzar el punto de inflexión económico con una penetración de mercado de alrededor del 2%, o lo que es lo mismo, unos 7.000 millones de litros. Es muy destacable el fuerte impulso que se está dando a los SAF desde todos los agentes del sector: fabricantes de aviones y motores, compañías aéreas, gobiernos y organizaciones internacionales. En marzo de 2018, el Consejo de OACI aprobó la Visión 2050 para los combustibles de aviación sostenibles. Este documento sirve de inspiración y hace un llamado a los países, la industria y otras partes interesadas para que una proporción significativa de combustibles de aviación sea sustituida por SAF hasta 2050. Compañías aéreas y países ya están tomando compromisos para ir incrementando la proporción de SAF en sus vuelos. Por ejemplo, la Comisión Europea está desarrollando una iniciativa para impulsar la oferta y la demanda de combustibles de aviación sostenibles en la Unión Europea, a través de un mandato de porcentaje de mezcla obligatorio de SAF que sea creciente con el tiempo. En ese sentido, el proyecto Alternate, que coordinamos desde la UPM, es un proyecto del programa H2020 de la Comisión Europea, encaminado al desarrollo de mecanismos, tanto técnicos como económicos, para promover el uso de SAF y de esta forma conseguir una aviación más sostenible. Finalmente, destacar un nuevo tipo de combustibles sostenibles, los conocidos como e-fuels o Power to Liquid. Se trata en este caso de utilizar el excedente de electricidad generada por fuentes renovables para producir hidrógeno verde. Mediante una serie de procesos muy complejos, se puede combinar este hidrógeno con CO2 capturado de la atmósfera para fabricar un combustible hidropin. El potencial reductor de emisiones de carbono es, por tanto, mucho mayor que el de los SAF obtenidos a partir de materia orgánica. Sin embargo, todavía quedan muchos problemas técnicos que resolver antes de que sea una alternativa viable. Por eso, y teniendo en cuenta que es necesario seguir investigando en estos nuevos combustibles sintéticos para que en el futuro permitan neutralizar las emisiones de carbono de la aviación, las esperanzas a corto y medio plazo siguen puestas en los SAF.